Uno de los educadores mexicanos que más se preocupó por los cambios educativos en el país azteca fue el maestro José Vasconcelos, conocido en el mundo intelectual latinoamericano por la gran reforma educativa que hizo después de la Revolución Mexicana. Sus estudios universitarios los hizo en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la cual se formó como abogado y se graduó en el año 1905. Se destacó como político, orador, educador, ensayista y conferencista de grandes dimensiones. Vasconcelos atacó el porfiriato y su filosofía positivista, convirtiéndose en uno de los intelectuales más distinguidos en los años de la Revolución Mexicana. En el gobierno del presidente Adolfo de la Huerta fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México y en el gobierno del presidente Álvaro Obregón fue nombrado secretario de Instrucción Pública, en cuyo ejercicio realizó la primera reforma educativa de grandes dimensiones después de la Revolución Mexicana. Cuando culminó el gobierno del presidente Obregón, el humanista Vasconcelos se presentó a las elecciones del estado de Oaxaca, las cuales perdió y salió al exilio. En el año 1929, José Vasconcelos fue postulado como candidato a la presidencia de la República de México. No pudo llegar al poder, pues el grupo político de la Revolución se lo impidió, favoreciendo el fraude electoral. Defendió la idea de que la educación debe ser la principal empresa del Estado. Por ello, cuando ocupó el cargo de secretario de Instrucción Pública de México, convirtió esta empresa en una verdadera cruzada misional. Desde sus actividades políticas, diplomáticas y educativas, José Vasconcelos se incorporó a la vida pública y cultural de México en las décadas de los 30, los 40 y los 50 del siglo XX. Vasconcelos fue miembro fundador del Colegio Nacional y director de la Biblioteca Nacional hasta su muerte en el año 1959. En los primeros años del siglo XX, en el inicio de la Revolución Mexicana, surgió un grupo de pensadores que se unió alrededor del Ateneo de la Juventud. Sus integrantes se enfrentaron a la dictadura del Porfiriato, cuyo régimen político se había consolidado en el positivismo y el evolucionismo. El 28 de octubre de 1909 surgió la llamada Agrupación Juvenil Mexicana, con el nombre del Ateneo de la Juventud. En dicho grupo de pensadores mexicanos se destacaron las figuras de José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes. En la actividad política, Vasconcelos se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz y la atacó con sus escritos. Tomó parte de la Revolución Mexicana que encabezó el caudillo de la oposición, Francisco I. Madero, contra el porfiriato con el lema Sufragio efectivo, no reelección. En el gobierno del presidente interino Adolfo de la Huerta, fue nombrado rector de la Universidad Nacional el 4 de junio de 1920. Y después, en el gobierno del presidente Álvaro Obregón, cuando se fundó la Secretaría de Instrucción Pública, fue nombrado su primer secretario. Desde 1921 hasta 1924, hizo la primera y gran reforma educativa del siglo XX en México. José Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México, interesándose desde un principio por una gran tarea nacional de alfabetización. Vasconcelos señaló la idea de que toda persona que sabe leer debe convertirse en un maestro. Desde la Rectoría de la UNAM propuso la creación de la Secretaría de Instrucción Pública de México para realizar programas de educación a nivel nacional. El 28 de septiembre de 1821 fue creada dicha secretaría y el presidente Álvaro Obregón lo nombró secretario de Instrucción Pública de México, iniciando sus labores a partir del 10 de octubre de 1921 hasta el año 1924. El secretario de Instrucción Pública, José Vasconcelos, dividió el trabajo en 3 departamentos fundamentales, de los que procede todos los demás, desde la primaria a la universidad: el departamento escolar, el de bibliotecas y el de Bellas Artes. José Vasconcelos tuvo el respaldo económico del presidente Obregón, el doble y el triple de los años anteriores. Su mayor interés fue la campaña contra el analfabetismo. Dio apertura a 5,000 escuelas, incorporó 9,000 maestros al sistema de enseñanza, se matriculó más de 1 millón de alumnos en un sistema que antes no recibía ni 500,000. Creó numerosas escuelas industriales, técnicas y agrícolas. Popularizó un programa nacional de desayunos para los niños pobres de las escuelas. En sus construcciones escolares se destacaron el Instituto Tecnológico de México y la Escuela de Ciencias Químicas. Fundó centros proartistas que funcionaban al aire libre. Inauguró bibliotecas en todo México, aún en las regiones más apartadas.
En sus bases teóricas para la formación de los valores en los educandos mexicanos, expresó: Yo me propuse ampliar el concepto patriótico, dándole, desde la escuela, orientaciones continentales. A este propósito, junto con el escudo mexicano, difundió el escudo que había ideado antes para la universidad, el mapa de la América Latina y la leyenda de su inspiración. Por mi raza hablará el espíritu. El principal problema de la educación mexicana en la primera mitad del siglo XX era el analfabetismo. Por ello, el secretario de Instrucción Pública, el educador José Vasconcelos, consideró que su programa más importante debía ser la alfabetización y la creación de escuelas en todos los rincones de México, tanto en las ciudades, pueblos y aldeas como en los campos. Vasconcelos organizó el programa de los maestros misioneros, que se nombraron en todo el país mexicano, con el fin de localizar los poblados indígenas, estudiar el estado cultural de los habitantes y las necesidades de las comunidades. Estos misioneros hacían pláticas o conferencias para hacer una intensa propaganda a favor de la educación. Después de las primeras experiencias, los maestros permanecían un tiempo en un lugar y luego pasaban a otro. Se completó el sistema y se formaron las misiones culturales, la normal regional y la casa del pueblo. Se consideró muy importante la fundación de las escuelas normales para la formación de los maestros rurales. Su propósito, la enseñanza a los niños de los campos mexicanos y además la enseñanza a los adultos en las cosas más elementales para su vida, más práctica y cómoda en los campos, y especialmente para la salud y una vida mejor. La primera escuela normal rural que fundó y organizó en México el educador José Vasconcelos fue la escuela de Tacámbaro, en Michoacán, en el año 1922. En el año 1923 promulgó el documento Bases para la organización de las escuelas primarias conforme al principio de la acción. Se buscó el cambio de los métodos hacia una educación más renovadora, según las experiencias que se estaban desarrollando en algunas escuelas, como en Veracruz y en el sureste con la escuela racionalista. La publicación de libros. José Vasconcelos consideró que para consolidar la cultura de México era necesario fortalecer la lectura de buenos libros. Por ello, fortaleció la actividad editorial en México. Inició la publicación oficial de millares de libros de los autores clásicos que se distribuyeron por todo el país.